Capítulo 1. El pacto roto. Desde que tienen memoria, Lucía y Valeria han sido como dos notas en una misma melodía, inseparables e intrínsecamente conectadas. Sus vidas, entrelazadas desde los primeros balbuceos y juegos en el parque, habían florecido bajo el signo de una amistad que parecía invencible. Compartían no solo los sueños más íntimos y los secretos más profundos, sino también una pasión desbordante por la música, un lenguaje universal que ambas dominaban con una precocidad asombrosa. Lucía, con su violín, era capaz de evocar las más delicadas emociones, sus arpegios danzaban como luciérnagas en la noche, mientras que Valeria, al piano, infundía a cada nota una fuerza y una presencia que resonaban en el alma, como el latido de un corazón gigante. Eran, sin duda, la promesa más brillante de la Academia de Música local. La cúspide de su mutua admiración y ambición llegó con la inminente celebración del Concurso Nacional de Jóvenes Talentos, un certamen de prestigio que prometía abrir las puertas a las grandes orquestas y conservatorios del país. La preparación para este evento había sido una odisea de dedicación y esfuerzo. Noches enteras las encontraban en la sala de ensayos, sus instrumentos dialogando en una armonía perfecta, sus risas llenando los silencios entre las notas, sus ojos brillando con la misma ilusión. Lucía había compuesto una pieza original para el violín, una obra compleja y emotiva que encapsulaba la esencia de su amistad y sus aspiraciones. Era su joya, su carta de presentación, la melodía que definiría su futuro. Pero el día de la semifinal, la atmósfera cargada de nerviosismo y expectativas se rompió con un golpe sordo. Minutos antes de su turno, el alma de Lucía se desmoronó. La partitura, esa pieza original que debía interpretar, había desaparecido. El atril estaba vacío, el estuche del violín abierto y desolador. El pánico se apoderó de ella como una garra fría. Cada segundo que pasaba, cada búsqueda frenética en el camerino, cada rincón revisado con desesperación, solo acentuaba la sensación de irrealidad. Sin esa partitura, su sueño, su obra maestra, se desvanecía en el aire. Las lágrimas brotaron sin control, no solo por la pérdida, sino por la humillación y el miedo. Lo que comenzó como una búsqueda desesperada, pronto se transformó en una acusación silenciosa que se esparció como pólvora entre el bullicio de los bastidores. Una joven asistente, al revisar las pertenencias de Valeria para asegurarse de que todo estuviera en orden antes de su propia presentación, encontró algo inesperado. Entre los papeles de Valeria, cuidadosamente doblada, apareció una copia de la partitura de Lucía, pero no una copia cualquiera. Había anotaciones a mano de Valeria en los márgenes, pequeños ajustes de ritmo y dinámicas, como si hubiera estado estudiándola o, peor aún, modificándola. El hallazgo, en lugar de ser un alivio, se convirtió en una bomba. El drama se desató con una brutalidad que superó cualquier preparación. La acusación, ahora tácita pero innegable, recayó pesadamente sobre Lucía. ¿Cómo pudo ser tan descuidada para perder algo tan importante? Seguro la extravió a propósito para excusarse si no rendía bien, susurraban algunos de los otros concursantes y sus padres, susurros que sonaban a sentencia. Pero las pruebas, ese fragmento de papel con la letra inconfundible de Valeria, también apuntaban directamente hacia ella, sembrando la semilla de una traición inexplicable. ¿Era una coincidencia macabra, un error más, o la cruda verdad de una puñalada por la espalda? ¿Quién había sido el autor de tal acto? ¿Quién había roto el pacto sagrado de su amistad, arrastrándolas a un abismo de duda y resentimiento que ahora parecía no tener fondo? La música, que antes las unía en una sinfonía perfecta, ahora se había convertido en el eco disonante de una discordia que amenazaba con silenciar su relación para siempre, dejando un doloroso interrogante en el aire. Capítulo 2. El abismo de la duda. La noticia del hallazgo de la partitura y las subsiguientes insinuaciones se propagaron por la academia y el círculo musical con la velocidad de un crescendo furioso. La amistad, que hasta entonces había sido el pilar inquebrantable que unía a Lucía y Valeria, se resquebrajó con el sonido seco y desgarrador de una cuerda que se rompe en plena ejecución. Las miradas que antes compartían complicidad y afecto, ahora se cruzaban cargadas de resentimiento y una desconfianza palpable. Valeria, con una furia contenida que apenas podía ocultar tras una máscara de indignación, fue la primera en lanzar su ataque verbal. Su voz, que antes modulaba suaves melodías, ahora cortaba el aire con la agudeza de un estilete. «Saboteadora, ¿cómo pudiste hacer algo así?», espetó, sus ojos fijos en Lucía, ardientes con una mezcla de ira y una extraña victimización. «Escenificaste la pérdida, ¿verdad? Querías desestabilizarme, robarme el protagonismo, justo antes de mi presentación. Jamás pensé que serías capaz de tanta bajeza». Sus palabras, afiladas y calculadas, no solo acusaban, sino que también sembraban una imagen de Lucía como la mente maestra detrás de una artimaña cruel.
Lucía, por su parte, se sentía como si un bloque de hielo se hubiera formado en su pecho. Sus intentos de defensa se ahogaban en un mar de lágrimas y desesperación. «Jamás te haría algo así, Valeria», exclamó, su voz apenas un susurro que se quebraba con cada palabra. Pero su réplica sonaba hueca, incluso para ella misma. La culpa de su propio descuido, el haber olvidado la partitura en casa, el error que había iniciado todo le carcomía por dentro, dándole a las acusaciones de Valeria una pátina de verosimilitud, aunque la esencia de la traición le resultara ajena. Su vulnerabilidad, su aparente debilidad ante la avalancha de acusaciones, era interpretada por muchos como una señal de culpabilidad. El círculo social que compartían, antes un refugio de camaradería, apoyo y sueños compartidos, se dividió abruptamente, como un pentagrama partido por la mitad. Amigos en común, profesores, incluso los padres de otros estudiantes, tomaron partido, creando una grieta que se hacía más profunda con cada día que pasaba. Como las dos caras de una misma moneda, la comunidad musical se polarizó. Algunos, aferrándose a la imagen de una Lucía dulce, ingenua y apasionada, se negaban a creer en la malicia que ahora se cernía sobre ella. Lucía es incapaz de algo así, defendían, sus voces llenas de una lealtad inquebrantable. Esto debe ser un malentendido, una trampa. La veían como la víctima, la figura pura arrastrada a un lodazal de intrigas. Otros, sin embargo, se inclinaban por la versión de Valeria. Veían en ella a la amiga traicionada, la víctima de una conspiración, y encontraban en sus lágrimas y su indignación la prueba de su dolor. Su capacidad para expresar el sufrimiento, su elocuencia en la acusación, resonaba con aquellos que sentían que la presión del concurso podía llevar a cualquiera a actos desesperados. Justificaban su manipulación de la situación como una respuesta comprensible al miedo y a la presión desmedida de la competencia, como si cualquier medio fuera válido para asegurar la supervivencia artística. La confusión se apoderó de todos. Las conversaciones se volvieron susurros, las miradas, sospechosas. Nadie parecía saber a quién creer, quién decía la verdad. Ambas parecían tener motivos ocultos, secretos inconfesables que se agitaban bajo la superficie de sus acusaciones mutuas. La verdad se había vuelto un espejismo, un reflejo distorsionado en un espejo roto, donde cada fragmento mostraba una realidad diferente. La desconfianza era el nuevo compás que marcaba el ritmo de sus vidas, alejándolas cada vez más en un abismo de incertidumbre que amenazaba con devorarlas a ambas. La amistad no solo se había roto, había sido pulverizada, y sus fragmentos esparcidos por una corriente de recelo y sospecha. Capítulo 3. El amor en medio del caos. En medio de la tormenta que asolaba la, ahora inexistente, amistad de Lucía y Valeria, y con la academia convertida en un campo minado de susurros y miradas sesgadas, un faro inesperado emergió en la figura de Andrés. Él era un joven pianista, recién llegado de un prestigioso conservatorio de otro país, cuyo talento era innegable y su presencia magnética. Con sus dedos ágiles, Andrés no solo tocaba las teclas con una maestría que evocaba a los grandes, sino que también poseía una sensibilidad innata que le permitía leer las emociones en el silencio. Su aura tranquila y su capacidad para escuchar lo convirtieron, casi sin querer, en el confidente de ambas jóvenes. Para Lucía, Andrés se convirtió en el ancla que la mantenía a flote en un mar de desesperación. En sus encuentros furtivos en los pasillos menos transitados o en las aulas de ensayo después de que todos se marcharan, Andrés le ofrecía no solo su apoyo incondicional, sino un hombro donde Lucía podía llorar las lágrimas que no se atrevía a mostrar en público. Él escuchaba sus lamentos, su frustración, su inocencia gritada a los cuatro vientos, y con cada palabra, cada gesto de comprensión, la conexión entre ellos comenzó a trascender la mera amistad. Descubrieron un lenguaje común, no solo en la música, sino en la vulnerabilidad compartida, en la soledad que la acusación había traído a la vida de Lucía. Los ojos de Andrés buscaban los de Lucía con una ternura creciente, y cada mirada era una melodía que resonaba en el alma herida de la violinista. Empezaba a nacer un amor, silencioso y cauteloso, entre el caos. Sin embargo, Andrés también se había convertido en el confidente de Valeria, quien, con su ingenio agudo y una vulnerabilidad calculada, lo había atraído a su órbita. Valeria era una maestra en el arte de la manipulación, y su dolor, aunque real en su origen, se había convertido en una herramienta. Le contaba a Andrés medias verdades, fragmentos cuidadosamente seleccionados de la historia que la pintaban como la única y desdichada víctima de la malicia de Lucía, omitiendo hábilmente su propia parte en el enredo de la partitura. Con lágrimas bien controladas y una voz melancólica, le hablaba de la traición, de la envidia de Lucía, de cómo su antigua amiga la había humillado. Andrés, con su naturaleza empática, se sentía dividido. Veía el sufrimiento de Valeria, sentía el peso de sus palabras, y aunque algo en su interior le decía que había más en la historia, su compasión lo mantenía cerca.
La cercanía de Andrés con ambas, aunque bien intencionada por su parte y nacida de un deseo genuino de ayudar, solo sirvió para echar más leña al fuego de los celos y la tensión ya existentes. Lucía, aunque profundamente agradecida por el consuelo y el apoyo de Andrés, sentía una punzada de dolor y una inseguridad creciente cada vez que los veía hablar. Se preguntaba qué le estaría contando Valeria, temiendo que su amor recién descubierto, ese pequeño brote de esperanza, pudiera ser otro campo de batalla en su guerra silenciosa, otra cosa que Valeria pudiera arrebatarle. Por su parte, Valeria, con una agudeza notable, percibió el creciente afecto de Andrés por Lucía. Para ella, esto no era solo una traición más, sino una amenaza directa a su control y a la narrativa que había construido. Intensificó su manipulación. Con sonrisas melancólicas y suspiros estratégicamente colocados, sembró dudas en la mente de Andrés sobre la verdadera naturaleza de Lucía, pintándola no solo como la principal culpable del incidente de la partitura, sino también como una persona superficial e interesada. Se presentaba a sí misma como la amiga noble y traicionada que solo buscaba justicia, insinuando que Lucía solo se acercaba a Andrés por despecho o para ganar un aliado. Andrés se encontraba atrapado en un triángulo de emociones complejo y doloroso. Sentía una creciente atracción por la nobleza, la resiliencia y la tristeza honesta de Lucía, su vulnerabilidad genuina lo conmovía. Pero también se sentía protector de la aparente fragilidad de Valeria, cautivado por su elocuencia y su versión de los hechos. El romance, en lugar de ser un bálsamo en el torbellino de la competencia y el resentimiento, se había convertido en un nuevo catalizador para el caos, una melodía agridulce que complicaba aún más la sinfonía desafinada de sus vidas. Capítulo 4. La revelación inesperada. La verdad, como una melodía disonante que irrumpe abruptamente en un concierto, finalmente encontró su camino, no con el estruendo de un trueno, sino con el silencioso clic de un descubrimiento digital. Las tensiones entre Lucía, Valeria y Andrés habían alcanzado un punto insostenible. Andrés, dividido entre la compasión por Valeria y el creciente amor por Lucía, sentía la necesidad imperiosa de desentrañar la verdad que se escondía detrás de la superficie. Él no era ajeno a la complejidad humana, y la historia de la partitura, con sus dos versiones tan opuestas, le parecía un rompecabezas incompleto. Una tarde, mientras Andrés ayudaba a Lucía a organizar sus viejos archivos en la computadora, un gesto de apoyo que se había vuelto cotidiano, sus dedos se deslizaron sobre una carpeta olvidada. Era una conversación antigua, de días antes del fatídico concurso, entre Lucía y su profesor de música. Al abrirla, la pantalla iluminó un mensaje que, sin querer, cambiaría el curso de la historia. En el correo electrónico, Lucía se disculpaba profusamente con su profesor. Reconocía su despiste, su error garrafal, así lo describía de haber enviado por equivocación la versión incorrecta de su partitura para la revisión final del concurso. Prometía corregirlo de inmediato, asegurando que la partitura original, la que había trabajado con tanto esmero, estaba en casa y que la llevaría personalmente al día siguiente. La verdad era simple, casi decepcionante en su mundanidad. La partitura original, la que había desaparecido del atril, nunca fue robada. Simplemente, Lucía la había olvidado en casa, un despiste común bajo el estrés de la competencia. Este gran giro fue una bomba silenciosa. No hubo un villano maquiavélico en el robo, no hubo una mente criminal. Lucía no fue la villana que muchos creyeron, ni una saboteadora malvada. Su crimen fue un simple error humano, un descuido, una falla en medio de la presión y la ansiedad. El alivio inicial de Lucía al ver la prueba de su inocencia se mezcló rápidamente con una amarga comprensión. Su propia negligencia, su olvido, había abierto la puerta a todo el sufrimiento posterior. Pero la revelación no terminó ahí. Como las piezas de un dominó, una vez que la primera cayó, el resto siguió. Andrés, atando cabos, recordó conversaciones con Valeria, sus descripciones detalladas de encontrar la partitura, sus nervios, por haber sido incriminada. La imagen de Valeria, la víctima pura, comenzó a desmoronarse. Al enterarse del olvido de Lucía, quizás por un comentario descuidado, quizás por una intercepción deliberada, Valeria, presa del miedo atroz al fracaso y a la sombra del talento deslumbrante de su amiga, había actuado por impulso, pero con una crueldad calculada. Había tomado la partitura, le había añadido sus propias anotaciones para simular que había estado estudiándola o que incluso era parte de su material, y la había encontrado estratégicamente entre sus pertenencias para culpar a Lucía y ganar la simpatía del público y de los jueces. Su acto no fue de robo, sino de aprovechamiento, de distorsión de una verdad a medias. La revelación fue un golpe devastador para Andrés, quien se dio cuenta de la magnitud de la manipulación de Valeria. Su compasión por ella se transformó en una profunda decepción.
Y para Lucía, la comprensión de que su propia negligencia había abierto la puerta a la traición de su amiga fue amarga, pero al mismo tiempo, extrañamente liberadora. La verdad, aunque dolorosa, ofrecía un camino hacia la claridad. Valeria, por lo tanto, tampoco era completamente culpable en el sentido más puro del mal, no era una villana de cuento. Su miedo al fracaso, a no estar a la altura de las expectativas, la había cegado, impulsándola a mentir, a manipular y a dañar a su amiga. Había sido una elección desesperada, nacida de la inseguridad y la presión. La línea entre víctima y victimario se desdibujó, dejando un rastro de complejidad humana, de decisiones imperfectas y de la sutil distinción entre la malicia intencional y la debilidad del carácter. La sinfonía de la verdad se reveló, compleja y agridulce, sin héroes absolutos ni villanos puros. Capítulo 5. Renacer entre heridas. La verdad, una vez revelada a Andrés y Lucía, no pudo ser contenida. Como una melodía que se libera de una partitura, encontró su camino hacia la luz en el escenario más inesperado. El gran concierto final del Concurso Nacional de Jóvenes Talentos, que debía ser la culminación de meses de esfuerzo y talento, se transformó, por una serie de decisiones difíciles y conversaciones dolorosas, en el escenario de una confrontación y una confesión catártica. La organización del concurso, al tanto de los rumores y la división que el incidente de la partitura había generado, decidió, tras mucha deliberación y la insistencia de Andrés y Lucía, permitir un momento para la verdad. Lucía y Valeria, con los ojos hinchados por las lágrimas y el alma expuesta ante cientos de personas, subieron al escenario. No para competir, no para tocar, sino para enfrentar al público, y lo que era más difícil, para enfrentarse a sí mismas, con una sinceridad brutal. El silencio en la sala era sepulcral, cargado de expectación y tensión. Lucía fue la primera en hablar. Con la voz temblorosa, pero con una firmeza que sorprendió a muchos, confesó su descuido con la partitura. Fue un error, un despiste imperdonable bajo la presión del concurso, admitió, su mirada fija en el público, pero buscando subrepticiamente a Valeria. Asumo mi parte de la responsabilidad en todo lo que ha sucedido. No buscaba excusas, solo la honestidad. Su vulnerabilidad fue una confesión no solo de un error logístico, sino también de una ingenuidad, una ceguera a la oscuridad que podía existir incluso en la amistad. Luego, Valeria, pálida y visiblemente afectada, tomó la palabra. Entre sollozos entrecortados que resonaban en la sala, admitió su manipulación. Su voz se quebró al explicar que el miedo a no estar a la altura, a ser opacada por el talento de Lucía, a no cumplir con las expectativas que se le habían impuesto desde niña, la había llevado a un acto de desesperación. Vi una oportunidad en el error de Lucía, confesó con la cabeza gacha, y la tomé, no para hacerle daño intencionadamente, sino para protegerme a mí misma, a mi miedo al fracaso. Sus palabras revelaron la profunda inseguridad que se escondía bajo su fachada de confianza, y la presión insoportable que había sentido. La verdad, así revelada, no trajo un final de cuento de hadas. La amistad, una vez rota de forma tan dramática, no volvió a ser la misma. La inocencia se había perdido para siempre, y la confianza se había erosionado hasta sus cimientos. Sin embargo, en ese momento de cruda honestidad, hubo un reconocimiento mutuo. No de reconciliación inmediata, sino de una comprensión tácita de las fallas humanas que las habían llevado a ese punto. Ese reconocimiento, ese dolor compartido y la valentía de confesar sus errores, les permitió, si no reconstruir, al menos cerrar la herida abierta. La superación fue evidente en Lucía. Aprendió a perdonarse por su error, a entender que la imperfección es parte de la condición humana, y a no cargar con culpas ajenas. Ya no era la ingenua que todos creían, sino una mujer que había conocido la amargura de la traición, pero que también había encontrado la fuerza para perdonar y perdonarse. Este proceso, aunque doloroso, la hizo más fuerte y más resiliente. El amor floreció para Lucía. Andrés, conmovido por la honestidad y la fortaleza de Lucía, se quedó a su lado, apoyándola en esta nueva etapa de su vida. Su amor, forjado en la adversidad y la búsqueda de la verdad, se hizo más fuerte, basado en una comprensión profunda y un respeto mutuo. Juntos, enfrentarían el futuro, reconstruyendo no una amistad, sino una vida. El público, al final del concierto, se quedó en un silencio atónito, procesando la complejidad de lo que había presenciado. No hubo aplausos eufóricos, sino un murmullo respetuoso, una reflexión colectiva. Nunca sabrían, en su totalidad, quién fue la verdadera villana, porque ambas lo fueron y ninguna al mismo tiempo. Ambas habían cometido errores, ambas habían causado daño, y ambas habían sufrido. En la penumbra del escenario, después de que las luces se atenuaran, solo quedaron dos jóvenes, heridas pero más sabias, dispuestas a renacer de las cenizas de una amistad rota, con la promesa de una melodía nueva y más auténtica,
aunque sus caminos se bifurcaran en el futuro. El concierto no marcó un final feliz, sino un nuevo comienzo, más sobrio, más real. Gracias por ver Historias de Madrugada.